¿Dónde están los 75.000 millones? Lastimosamente hoy el director Carrillo prefirió insultarme a mí en lo personal y comenzar a hacer política y hablar del uno y del otro, y no nos pudo responder nada de fondo sobre por qué estos jagüeyes fueron contratados así, por qué todos estos jagüeyes para Uribia, por qué no se han entregado los jagüeyes, por qué no le han pagado a los contratistas, y por supuesto mucho menos nos respondió sobre qué pasó con esos 75.000 millones. Representante Katy, buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra invitación a Última Hora Call. Muchas gracias, Jessica, un saludo a todos en Última Hora Call y por supuesto a toda su audiencia. Representante, vimos que empezó esta mañana muy movida, un ambiente muy tenso en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, con un debate de control político al que estuvimos pues poniéndole la lupa con respecto a una investigación que usted preparó por 6 meses y que habla de miles de millones de una implementación fallida en un plan que tenía en sus manos la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Yo quiero que nos cuente cómo fue ese proceso de investigación y cuáles fueron esas primeras revelaciones que salieron de esta investigación, representante. Bueno, Jessica, esta investigación la hacemos a partir de distintos insumos. Algunos son derechos de petición que le enviamos a la misma unidad y que tienen la obligación de responder. Otros a través de fuentes, pues de personas que han estado más o menos cerca de estos hechos y que nos han contado, digamos, en calidad de protección de fuente, y también complementando con algunas de las denuncias que ya han hecho los medios de comunicación. Entonces, digamos que aquí ya hay mucha información pública, hay información exclusiva que revelamos hoy, y pues ahí digamos que uno va armando todo el mapa de lo que es la corrupción en la unidad de gestión de riesgo, que me atrevo yo a decir no va ni por la mitad. Nosotros hoy revelamos, entre todo lo que revelamos, dos cosas puntuales que involucran contratos que sobrepasan los 110.000 millones de pesos. Esto es aparte de los escándalos que ya conocemos de compra de carrotanques, esto es aparte de lo que ya conocemos de las ollas comunitarias, esto es aparte de lo que ya toda la ciudadanía conoce, inclusive quizás aparte de los 380.000 millones que dijo Olmedo que se habían perdido. Y estos son 110.000 millones que tienen que ver con un contrato de jagüeyes, y el otro contrato que denunciamos hoy tiene que ver con alquiler de más carrotanques, que esta vez ya no son 40, son 222, todos para La Guajira, contratados en época electoral y que ascienden a casi 35.000 millones de pesos. Entonces, entre esas denuncias y otra que hicimos de corbatas que todavía contratan en la unidad de gestión de riesgo, que es gente que no está haciendo nada, que no está cumpliendo con sus objetivos contractuales y que por ahí también se nos está yendo un montón de plata, pues un poco fue lo que le tratamos de exponer hoy al país, al Congreso, a la Cámara de Representantes, pero que creo que lastimosamente el gobierno, una vez más, decidió responder atacando por la vía del insulto personal, por la vía de la falacia, ad hominem, mientras miran para otro lado con las denuncias de fondo, no responden a las denuncias de fondo, y pues no sabemos cuánta plata se va a seguir perdiendo en la unidad y en el gobierno, mientras sus funcionarios simplemente se dedican a repartir culpas, a pelear y a hablarnos de la constituyente. Representante, yo quiero que usted nos cuente este primer hallazgo que justamente nos comentaba, tiene que ver con esos jagüeyes. ¿Cuál era el objetivo del contrato? Pero en realidad, ¿qué fue lo que sucedió y qué fue lo que se le entregó a la gente, que es finalmente la perjudicada en todo este entramado? Bueno, la primera irregularidad es que para el tema de construcción y rehabilitación de jagüeyes, que es una acción, digamos, que se hace en zonas desérticas y sobre todo en La Guajira, había inicialmente un presupuesto de 4.200 millones más o menos. Esto salta a un presupuesto de casi 75.000 millones, sin ninguna explicación lógica. Y cuando uno va y mira los jagüeyes, pues resulta que se encuentra con una cosa muy bárbara, y es que eran casi 1.800 jagüeyes en total los que había que construir o rehabilitar en 5 municipios, de los que hacían parte Uribia, Albania, Riguacha, Maicao, y resulta que de manera muy extraña, solamente los jagüeyes para Uribia resultaron siendo más o menos 1.600 y pico los que tenían que construir, porque obviamente no se hicieron, y en cambio para el resto de municipios solamente dejaron como 250 jagüeyes. Una cosa absolutamente inexplicable, porque los otros 4 municipios sumados tienen 4 veces la población de Uribia, y sin embargo Uribia le entregaron el 81% de los recursos. Quiero decir, de estos 75.000 millones que costaban todos los jagüeyes, a Uribia le tocaban cerca de 62.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasó con esos jagüeyes?
no aparecen. Llevamos 6 meses preguntándole a la unidad de gestión de riesgo dónde están los jagüeyes, que nos muestran las evidencias de los jagüeyes, y resulta que lo que nos respondió la unidad en su momento era que de los casi 1.800 jagüeyes habían solamente entregado 209 jagüeyes. La cosa se pone más grave si revisamos quién es la interventora de estos contratos de jagüeyes. Y en nuestra investigación nos encontramos con que es una interventora fantasma, que Sneider Pinilla había contratado para otro tema cuando fue alcalde de Sabana de Torres, en Santander. Y era una empresa que en su momento ya había tenido cuestionamientos en ese contrato con la alcaldía del entonces alcalde Sneider. ¿Cómo es posible que la hayan vuelto a contratar aquí? Y vea usted, los contratistas que entregaron los poquitos jagüeyes que sí se hicieron, denuncian que la interventoría no ha dado luz verde para el pago. O sea, a varios de esos contratistas no les han pagado. Y hay otros contratistas que nos cuentan que aun cuando esos contratos se firmaron en época de campaña el año pasado, al día de hoy ni siquiera les han dado el acta de inicio. O sea, son contratistas que están ahí parados con unos jagüeyes que no se han hecho, y la pregunta es, ¿dónde están los 75.000 millones? ¿Qué tan satisfecha o insatisfecha sale usted de ese debate? A mí me parece muy triste que Carrillo, después de históricamente haber sido un crítico de Petro, porque bastante que lo ha criticado en el pasado, yo tengo todas las evidencias, ahora nos venga a reclamar a quienes votamos por Petro, pero que hoy nos alejamos por todos estos escándalos de corrupción, que nos estemos alejando por los escándalos de corrupción. Yo le pregunto, Carrillo, si usted fue crítico toda la vida de Petro, ¿por qué ahora que Petro tiene todos escándalos de corrupción en la cara, usted se le acerca? Cuando yo vi la corrupción en el gobierno de Petro, me alejé. Pero cuando usted ve la corrupción cerca del gobierno de Petro, se acercó. Usted me dijo a mí que es que yo, ¿por qué no renunciaba al Partido Verde? Porque había aquí integrantes presuntamente salpicados en escándalos de corrupción del gobierno. Eso es tan tonto y es tan ilógico que entonces me tocaría pedirle a usted, Carrillo, que no aceptara el puesto de director de la unidad, o que renuncie ya al gobierno que tiene todos los escándalos de corrupción del mundo. Entonces, aquí lo que yo realmente lamento es este estilo tan infantil de los funcionarios del gobierno de asumir el control político en el Congreso. Es esta estrategia deliberada que ellos están corriendo para distraer al país de los escándalos de corrupción. Para mí fue delirante que el señor Carrillo nos respondiera a su turno de intervenir, que él no tenía cómo responder a las inquietudes, que él iba era a defender al gobierno, a defender a su jefe Petro y a defender la constituyente. Un funcionario citado a control político, con unas denuncias en la cara gravísimas, nos dice en el recinto que es que él vino a defender la constituyente. Yo creo que eso no tiene absolutamente ninguna presentación. Y más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con este estilo infantil de gobernar, yo le digo a Carrillo y el gobierno, mientras ustedes se lavan las manos, se dedican a los insultos personales, se dedican a culpar a todo el mundo de traición, hay millones de colombianos que están esperando que ustedes gobiernen, que ustedes materialicen las promesas que hicieron, que ustedes vayan a los territorios y transformen las realidades. Yo lo que veo es un gobierno absolutamente incompetente que a sus 2 años dijo, esto del gobierno nos quedó grande, esto de gerenciar la administración pública, esto no es lo de nosotros, dediquémonos mejor a lo que sabemos hacer, pelear, generar división, repartir culpas, insultar a los congresistas, insultar a los periodistas, insultar a los académicos, insultar a los expertos, decir que no nos han dejado gobernar y que todo es un golpe blando, y mejor dediquémonos a hacer campaña. Yo llamo a la ciudadanía a que se dé cuenta de esta estrategia. Cada que se le revienta un escándalo de corrupción al gobierno, a los 5 minutos sale alguno de ellos hablando de la constituyente. Cada que le revienta un escándalo de corrupción al gobierno, sale el presidente a los 5 minutos diciendo que le están dando un golpe de Estado. Es que antes el petrismo se rasgaba las vestiduras por los 70.000 millones de Audinem. Bueno, ahora van 380.000 millones de lo que hizo Olmedo, y hoy yo les saqué 110.000 millones más. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tienen para eso? No son capaces de verse con un espíritu autocrítico, sino que lo único que hacen es atacar a los demás. Mucho me temo y lamento por la gente pobre de Colombia, por el pueblo que esperaba que esta gente gobernara para ellos, que ya no lo van a ver. Lo único que van a ver es a un gobierno mirando para otro lado, contratando corruptos y luego diciendo que esos corruptos los traicionaron, y vamos a retroceder en las pocas cosas en las que este país había avanzado, como lo estamos viendo, por ejemplo, con la salud.
¿Usted qué cree? ¿Qué tan implicado puede estar y qué tan conocedor de esta situación está el presidente Petro y el ministro del Interior? Según el presidente Petro, al igual que Uribe, al igual que Pastrana, al igual que Samper, al igual que Duque, ¿de qué me hablas, viejo? Todo fue a mis espaldas. Todo es una traición. Entonces, la primera decepción con Gustavo Petro es entender que así como en su momento le decíamos a Uribe, oiga, usted o es el más corrupto del mundo con todos estos escándalos de corrupción, o usted es el más inepto del mundo, porque con todos estos escándalos de corrupción usted no sabe nada. Yo me pregunto cuál fue el cambio. ¿Cuál fue el cambio? Pasamos de un presidente de derecha con todos los escándalos de corrupción diciendo que todo fue a sus espaldas. Y ahora tenemos un presidente de izquierda con todos los escándalos de corrupción diciendo que todo fue a sus espaldas. Si es que el presidente Petro no sabe, que a veces a mí me cuesta, porque es que, por ejemplo, en el caso de Olmedo, el presidente nombró a Olmedo. El jefe de Olmedo se llama presidente de la República. La ley que regula la unidad de gestión de riesgo y todo el sistema de gestión de riesgo de desastre dice claramente que el director de la unidad de gestión de riesgo es la voz del presidente, es un delegado del presidente. Entonces, cuando el presidente nombra a quienes le representan con voz y voto, ¿cómo es posible que no revise qué es lo que están haciendo? O sea, yo a veces le pregunto al presidente Petro, presidente, ¿usted qué es lo que hace desde que se despierta hasta que se acuesta? O sea, usted se despierta y trina de Palestina, y acto seguido trina de Israel, y acto seguido se pone a pelear con un periodista, y luego se pone a pelear con un activista. ¿Usted a qué hora revisa lo que está haciendo su gobierno? ¿Usted en qué momento se sienta diariamente a hacer gerencia de compromisos, a revisar, bueno, estos directores y estas entidades, cómo van con estas metas? ¿Cómo va el presupuesto aquí? ¿Cómo va la implementación de estas estrategias allá? ¿Cómo es posible que el presidente pareciera que vive como en una nebulosa? Es como que vive por allá en otro planeta, en una burbuja. Y todos sus funcionarios haciendo fiesta, algunos de sus funcionarios ya con los escándalos de corrupción en la cara, y el presidente Petro todavía dice que no sabe nada. No, presidente. Yo creo que aquí hay que asumir una responsabilidad política. O usted se pone juicioso a gobernar y deja de trinar y asume la responsabilidad, o mucho me temo que aquí lo que le viene es una tunda en las urnas a su proyecto político, porque no crea que la gente es boba. Usted puede tener un 30% de la ciudadanía, que es lo que usted siempre ha tenido, pero es que usted arrancó con 60%, se había doblado. En menos de 2 años usted ya perdió ese 30% adicional que había ganado. No crea que es mentira lo que están diciendo las encuestas de manera consistente. Todas las encuestas están mostrando que usted ya goza de niveles de impopularidad de entre el 60 y el 70%. Y ojalá que la ciudadanía, y me incluyo, aprendamos algo. Necesitamos a gente que sepa hacer las cosas. No nos dejemos engatusar, hipnotizar por políticos que hablan muy bien, pero que no tienen ni idea de cómo ejecutar. Ojalá que en 2026 la ciudadanía dé una muestra de inteligencia colectiva y elijamos gobernantes que sepan ejecutar. La transformación en Colombia solo se logra haciendo, no hablando, y mucho menos peleando, repartiendo culpas y lavándose las manos, que es lo que hace el presidente Petro y sus funcionarios. Usted es congresista por Bogotá. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y muchas personas tenían referenciado su desempeño como alcalde de esta ciudad, a pesar de que uno de los escándalos pues, que lo pusieron en la opinión pública tuvo que ver con relación a la contratación de las basuras en su momento, pero digamos que hubo un pasado de él en el Ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias ahora, aun cuando la gente también lo conoció como administrador de la ciudad capital de Colombia? Tienes toda la razón, y en mi caso personal, porque no sé cómo será para el resto de ciudadanos, pero en mi caso personal yo cometí un pecado y fue creer en la palabra de Petro. Ya habíamos visto que como alcalde también fue un fiasco. Lo que pasa es que la dimensión del desastre era mucho menor, porque mal que bien Bogotá es la ciudad con la institucionalidad más sólida de Colombia. Bogotá puede resistir un mal alcalde, es decir, puede venir un mal alcalde, luego se va, sigue habiendo elecciones, las instituciones casi que andan solas, independientemente del alcalde. Entonces quizás por eso algunos quisimos creer que Gustavo Petro, antes que ir a repetir el mismo desastre de la alcaldía, más bien había aprendido de su paso por la alcaldía, entre otras, porque Gustavo Petro nos hizo promesas muy concretas a quien decidimos votar por él
y es que él iba a contratar a los mejores, cosa que incumplió, ha contratado a puros activistas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Nos prometió que no iba a convocar una asamblea constituyente, lo firmó en una especie de ritual de mármol en 2018 y en 2022 lo volvió a prometer, se lo dijo a Patricia Yaniot en una entrevista claramente que él no iba a convocar una constituyente, que él no tenía aspiraciones a reelección. Y hoy, pues también te digo una cosa, está muy difícil tener tanta maldad en la cabeza como para pensar que alguien que es capaz de prometerle eso a 50 millones de personas en menos de 2 años va a faltar a esa palabra, que no era cualquier promesa, que no era cualquier compromiso con el país. Yo creo que en este momento la falla, más que de 11 millones de personas que simplemente confiamos en la palabra de un líder, es de ese líder que no exhibe ni muestra ninguna integridad por el valor de la palabra. La falla es de este líder que cree que va a lograr un cambio en Colombia incurriendo en exactamente las mismas prácticas. La falla es de ese líder que le prometió un país hacer las cosas distinto y transformar la manera de hacer política, y se ha rodeado de puros Julianes Bedoyas, de puros Carlos Andrés Trujillo y de pura gente cuestionada como Olmedo, como el hoy señor que está en la fiduprevisora, John Mauricio Marín, y ha decidido hacerse el sordo a todas las advertencias hasta cuando ya le revienta el escándalo de corrupción en la cara. No puede ser una falla de 11 millones de personas. Yo creo que aquí la falta de estatura moral y ética es del mismo presidente, que en 2 campañas seguidas, 2018 y 2022, fue capaz de hacerle unas promesas claras al país y que en menos de 2 años está haciendo exactamente todo lo contrario, y no solamente está haciendo lo contrario, sino que está amenazando a los poderes públicos, está amenazando a los medios de comunicación, inclusive amenaza hasta a los ciudadanos que salen a marchar en contra de él, con destruirlo todo si no se hace lo que él quiere. Ya estamos viendo hasta dónde son capaces de llegar. Son capaces de destruir el sistema de salud, tal como lo están destruyendo. Yo me temo decir a la ciudadanía que con el retiro de Sura y la intervención de Sanitas, básicamente el sistema de salud como lo conocemos hoy se acabó. Entonces estamos ante un gobierno que engañó a Colombia. Estamos ante un gobierno que suscribió compromisos que no cumplió con Colombia. Y estamos ante un gobierno cuyo fundamentalismo político y sectarismo ideológico es tal que está dispuesto a poner incluso en riesgo las vidas de millones y millones y millones de ciudadanos con tal de ellos imponer su visión, concentrar el poder y sobre todo concentrar la contratación. A mí que no me vengan a decir que lo que están haciendo, no es deliberado, no, es absolutamente deliberado. La destrucción del sistema de salud es deliberada. El haberle dado espacio a los grupos armados ilegales para que se vuelvan a fortalecer y se expandan es una estrategia deliberada. El poner a corruptos a dirigir las entidades para que roben y luego vengan a hacerse las víctimas y de que los traicionaron. No. Esa es una estrategia deliberada. Todo lo que están haciendo es una estrategia deliberada para distraer al país de los escándalos de corrupción, para generar más polarización y odio, para enardecer a sus bases y para ocultar la cruda realidad. Y es que son un gobierno de incompetentes.